Buenos días, Fabián Netti para Winston Capital Advisors y estamos cambiando la modalidad de nuestra presentación de fin de semana. En vez de sacarla los domingos a la tarde, vamos a tratar de sacarla el sábado a las 6 de la mañana, así tienen todo el fin de semana para escucharnos y probablemente les pueda ser más interesante o más relevante. Después nos comentan qué les parece. Arrancamos la semana del 11 al 15 de marzo, vamos a hablar de Boeing, Venezuela, los granos, tuvimos bastantes números de inflación y demás. ¿Qué significa esto para el Banco Central? Brexit, muchas idas y venidas. Uber y Lyft quieren salir públicas. Facebook, Instagram y WhatsApp se desconectaron un rato. Tuvimos una muy buena presentación de Ronin Capital y Apple, que ha tenido una muy buena semana. Arranquemos rápido con el gran tema de la semana, que fue Boeing. Después de un trágico accidente el fin de semana y muchas idas y vueltas de los varios entes reguladores, finalmente la compañía decidió, mejor dicho, la autoridad americana y muchas otras decidieron aterrizar a todos los 737 MAX, porque aparentemente hay un problema de software y aparentemente también de entrenamiento de los pilotos. La acción bajó 15% después de todas las idas y vueltas que hubo con respecto a este accidente, que es un segundo muy parecido al que hubo en noviembre en Indonesia. Con lo cual, hablando con expertos y demás, lo que nos dicen es que el avión cambió las turbinas, el nuevo modelo tiene turbinas más grandes, eso le afectó el centro de gravedad, eso hizo que cambien la posición del tren de aterrizaje y eso le hizo incorporar un software para estabilizarlo en ciertas situaciones. Aparentemente es un tema de entrenamiento que puede que no se haya hecho bien y a lo mejor también el manejo del software. Boeing cree que va a tener la solución en 4 o 5 semanas y de hecho en Estados Unidos el avión, por ejemplo, ha volado y en Europa sin ningún tipo de problemas o complicaciones. Nos gusta la acción, probablemente es un buen momento para vender puts aprovechando la alta volatilidad que ha tenido. En Venezuela salió el personal de la embajada americana después del tema de la enorme corte de luz con crisis energética muy profunda, saqueos, etcétera, y el presidente Maduro le echó la culpa de esto a un ciberataque de los Estados Unidos, obviamente con cero credibilidad. Todos los expertos y los que saben dicen que esto es simplemente una enorme falta de mantenimiento que generó una sobrecarga del sistema con explosiones de transformadores y dejó básicamente a todo el país a oscuras simplemente por falta de mantenimiento. Siguen bajando los granos a nivel mundial, todos, el maíz, el trigo y la soja, principalmente por expectativas y realidades de cosecha récord en la Argentina, entre un 60 y 40% más, en Brasil y en los Estados Unidos. La demanda, ok, pero hay muchísima oferta, con lo cual afectados principalmente en esto Argentina y Brasil, que son los exportadores más grandes, debido a que no es una caída muy abrupta, pero recordemos, el resto de los commodities ha tenido muy buen año, principalmente cobre y petróleo, 20% arriba y se mantienen. Los únicos commodities que están para abajo en el año son por ahora los granos. Tuvimos los números de inflación, minorista y mayorista, en general por debajo de lo esperado, minorista 1.5, el mercado esperaba 1.6, el core, sacando energía y alimentos, fue 2.1, el mercado esperaba 2.2. Es interesante que lo que bajó sobre todo fueron los gastos de cuidado de la salud, lo que es medicinas y cuidado hospitalario. Es interesante porque en los últimos años este era un gasto que venía aumentando mucho, la población en Estados Unidos está envejeciendo, todos vivimos más, tenemos más tiempo, tenemos una rodilla nueva, una cadera, la droga para el colesterol, etcétera. Todo eso ha venido aumentando, sin embargo en los últimos meses ha mostrado una fuerte desaceleración, muy positivo. Jerome Powell, el presidente de la Fed, dio una entrevista en 60 minutos, un programa periodístico de altísimo rating en Estados Unidos los días domingos, y habló de que la Fed está paciente y flexible, esperando a ver un poco la data. De alguna manera nos dice, con estos números de inflación y demás, por ahora la Reserva Federal no tiene mucho motivo para moverse. De hecho, por ejemplo, la tasa de 10 años en Estados Unidos es 2,6%, en Canadá 1,7%, en Japón negativo 0,05% y en Alemania positivo 0,01%. Es decir, los bonos en el mundo estos 10 años están muy bajos porque no hay inflación, el crecimiento es o muy bajo o muy moderado, con lo cual probablemente no tengamos mucha acción de bancos centrales. Brexit, no sabemos si fue un papelón, una tragicomedia o una comedia.
No le aprobaron a Theresa May el acuerdo que tenía modificado. A su vez, el Parlamento aprobó una medida que que Inglaterra no se puede ir sin tener un acuerdo de salida del Brexit, pero por otra parte la primer ministro May sigue en poder y no la han podido sacar o hacer un voto de no confianza para que renuncie. En función de esto, lo más probable es que haya un periodo de extensión para seguir negociando un acuerdo que funcione. Bruselas no contestó porque el acuerdo de extensión y el nuevo pacto lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo, lo cual es otra complicación adicional. Los mercados de alguna manera están fatigados con el tema, no quieren saber nada, no tienen ningún interés en verlo. Uber y Lyft salen públicas, es el gran tema, la gran expectativa de los mercados. Vamos a ver qué pasa por ese lado. Uber vendió una parte de su división de autos sin chofer en 1.000 millones a SoftBank, la compañía japonesa. De alguna manera, algunos dicen tratando de evaluar el tema. A mí me parece que es un poquito... todo este negocio de autos sin chofer arrancó con muchísima emoción y ha encontrado trabas muy serias y está avanzando mucho menos de lo que parece, y probablemente Uber diga, hagamos un poco de cash con esto, concentrémonos en el negocio de Uber propio, veamos después el tema sin chofer y hagamos un poco de cash. Por otro lado, Uber, vamos a ver los números, vamos a ver qué plata ganan, vamos a ver qué márgenes tienen. Como siempre decimos en Winston, la evaluación de las compañías es importante, no solamente la idea. Y justo con respecto a eso, Uber es una compañía con mucho crecimiento, pero muy controvertida, management que salió, recuerden cuando operaba sin permiso y demás y demás. Lyft ha sido mucho más prolija, mucho más corporativa, mucho más tranquila. Así que vamos a tener la posibilidad de comparar, se habla tan pronto como el mes que viene, ambas compañías saliendo públicas. En la semana Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de operar por varias horas, creo que fue el día miércoles, con mucha sorpresa. Hablando con nuestro experto en tecnología, Marcelo Lozano, nos contó que la historia es que aparentemente Facebook está unificando el sistema de mensajería. Todo WhatsApp, que saben es el sistema de mensajería más usado en el mundo. Recuerden, Facebook y Instagram tienen un sistema de mensajes, pero a partir sería todo a través de WhatsApp. Aparentemente habían hecho una prueba, todo estaba bien, pero cuando hicieron el upgrade al nuevo sistema, la actualización del sistema falló y por eso las aplicaciones dejaron de estar en línea. Evidentemente en algún momento lo van a arreglar y van a volver, pero creemos que, según nuestro experto, esa creen que fue la causa de la caída. Tuvimos una muy buena presentación de Ronick Capital, un hedge fund operado en Londres, Luis Arenzana, Eduardo Misraji, muy interesante sus views, sus visiones. Ellos han tenido posiciones en Argentina, en Brasil, en Latinoamérica, en Europa, y han tenido un muy buen retorno el año pasado. Les invito a verlas. Le hemos mandado la conexión por email. Y finalmente, después de que Morgan Stanley dijo que las ventas en China de Apple se habían estabilizado y estaban mejor, recordemos, China es el segundo mercado más grande de Apple después de Estados Unidos, la acción de Apple esta semana 6% de suba, despacito fue consolidando y fue subiendo. Con lo cual, positivo por ese lado. Una acción que tenemos en el Fresh Money Buy nos gusta mucho y la seguimos acompañando. Eso fue todo, como siempre, para nuestros clientes, todas las mañanas, 9 de la mañana, hablando de los mercados financieros. Si quieren más informaciones en nuestra página winston.capital. Buena semana.